Bien, amados, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy y vamos a compartir un tema que va a ser de mucha bendición, ya que estos personajes que vamos a ilustrar esta verdad tuvieron momentos pero muy difíciles en su vida, arriesgando su vida y Dios los salvó. Así como en nosotros también muchas veces Dios nos ha salvado. A mí me ha salvado muchas veces de forma sobrenatural. Y también sabemos que Dios lo va a hacer nuevamente en estos momentos tan difíciles que está viviendo la humanidad con este COVID-19 o este coronavirus, ¿verdad? Como más se conoce. Vamos a ver los personajes que vamos a utilizar en el día de hoy para ilustrar esta verdad. Vayamos a las Escrituras y primeramente le voy a dejar el título de esta enseñanza y es Dios nos libra de toda dificultad. Ese Dios todopoderoso está ahí, sentado en su trono, gobernando y cuidando a sus hijos, cuidando a todo su pueblo. Vamos a ver esta verdad ilustrada a través de tres jóvenes que tuvieron momentos muy difíciles, que tuvieron que tener un carácter firme y decidir y tomar la mejor decisión de su vida. Vamos a estar hablando de tres hombres que Dios libró de la muerte de forma sobrenatural y poderosa. Vamos a ver de quién estamos hablando. Vamos a hablar de sus nombres en hebreo y sus nombres en Babilonia, babilónicos. Se le cambió el nombre. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque cambiándosele el nombre te cambiaban el propósito, te cambiaban el carácter. Y el rey Nabucodonosor quería precisamente distorsionar el propósito de Dios en la vida de estos jóvenes, pero también el carácter, confundirlo, así como es Babilonia. Babilonia significa una confusión lenta pero progresiva. Y esto era lo que quería lograr. Estamos hablando de Ananías, mejor conocido como Sadrach, de Misael, mejor conocido como Mesac, y por último Azarías, su nombre hebreo, que es más conocido por Abednego. Aquí en rojo usted ve los nombres en la pantalla. Los nombres rojos son en hebreo y los negros es su nombre babilónico. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, Ananías, Dios, lo que significa que Dios ha favorecido con bienes y gracia, conocimiento de lo alto. Qué tremendo. Todo esto quería cambiarlo el rey Nabucodonosor. Pero vamos a ir rápidamente. Dice Daniel 3:11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había que adorar una estatua que no es la del sueño de Nabucodonosor, sino una estatua de oro que el rey había hecho para que lo adoren. Y vemos otro verso, dice el verso 12 del mismo capítulo 3, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Qué tremendo que aquí ya estaban calentándole los oídos al rey Nabucodonosor para que pudiera en efecto este edicto de que todo aquel que no lo hiciera iba a morir. Estamos hablando no de esta estatua que usted está viendo en la pantalla, que es la estatua muy conocida, que son los imperios que iban a venir. No vamos a hablar en detalles de esto porque ya lo hemos hablado en otras enseñanzas. Pero
En realidad, si usted observa en la pantalla, no es esta estatua, sino esta estatua, una estatua totalmente de oro, no como la que vimos primeramente, que era cabeza de oro, brazos y pechos de plata, y tenía la parte inferior de bronce, los muslos y parte del abdomen, las piernas de hierro y los pies mezclados de barro y hierro, sino que era totalmente de oro y estaba para ser adorada en este lugar, en Babilonia. Y vamos ahora a compartir el verso 13 del capítulo 3. Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Automáticamente ya estaban en dificultad. El rey lo había mandado a buscar y estaba enojado, tenía ira en contra de ellos porque habían desobedecido el edicto, el decreto que se había promulgado en toda Babilonia. Entonces ellos habían desafiado la autoridad de un rey. Imagínese por un momento usted desafiar la autoridad de un presidente, de una nación poderosa, porque Babilonia era el imperio de este tiempo, un imperio poderoso, glorioso y muy fuerte. Desafiar 3 jóvenes y no nativos, sino personas que venían de otra nación, ya que estos 3 jóvenes eran hebreos, no eran babilonios, sino que en el cautiverio estratégicamente los sacan de Israel y llevan allá babilónicos y los líderes, las personas brillantes, lo llevaron a Babilonia para que sean confundidos parcialmente. Así quiere el enemigo también que usted y que yo nos va o trata, aunque a muchos lo logra, de confundirnos de forma parcial, poco a poco, no de golpe, porque de golpe nos daríamos cuenta con mucha facilidad, pero cuando somos confundidos parcialmente, lentamente, pero sin descanso, entonces muchas veces caemos en esta trampa y nos confunden, nos sacan del propósito de Dios. Y esto era lo que querían hacer al inicio con estos 3 jóvenes y con Daniel también, que serían 4. Entonces, miren este verso 14. Estamos leyendo el capítulo 3 y no nos vamos a mover del capítulo 3. Dice: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Le hace una pregunta. Imagínense el rostro y el tono de las palabras que le estaba diciendo este rey poderoso a 3 jóvenes que aún no habían alcanzado la madurez. Y esto es bueno que nosotros lo resaltemos, porque por el hecho de que usted sea joven, ya sea biológico o joven en la fe, usted no debe de temer, usted debe de estar tranquilo, no importa lo que esté aconteciendo, porque Dios está con usted y conmigo también. Y esto es bueno que nosotros no solamente sea una información, un pensamiento que lo tengamos en nuestra cabeza, sino que hay que bajarlo al corazón para que tampoco sea una emoción, sino seguir bajándolo, llevarlo al espíritu, porque allí entonces va a haber una convicción de que Dios está con nosotros. Ya no es una emoción, ya no es un pensamiento, sino una convicción. Usted tiene esa certeza, esa seguridad de que Dios está con usted, y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¡Qué tremendo! Esto es poderosísimo. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 15. Dice: ahora pues,
estáis dispuestos para que al oír el son de las bocinas, de las flautas, del tamboril, del arpa, del salterio y de las zampolla y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquí estaba el Nabucodonosor haciendo alarde de todo el poderío que tenía él, que no había un Dios que lo podría librar a estos jóvenes de esta cruel muerte en un horno calentado. Y vamos a ver más adelante que lo calentaron más de lo normal, 7 veces calentado, figura de la tribulación y gran tribulación que va a venir. Y esto dice que había que adorar a la estatua y había música, como vimos, y esto va a ser determinante también en los últimos tiempos, música del enemigo por donde quiera, y muchos van a estar escuchándola y cantándola, y esto es una forma de adorar al enemigo. Tenemos que guardarnos de no cantar música que no sea verdaderamente cristiana, aunque muchos piensan porque se diga Dios o Jesús es de Dios. No es así, porque hay mucha música que habla el nombre de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo y muchas cosas más, pero no son de Dios. A Dios no le agrada. Vamos a seguir viendo. Aquí vemos que aquí viene el rey y lo quiere meterle presión y temor. Tú tienes que adorar o si no te vas a morir. Qué tremendo, a 2 jóvenes desafiando sus creencias, desafiando el carácter de estos jóvenes, un rey poderoso al frente de 3 jóvenes. ¿Y cuál fue la reacción de estos 3 jóvenes? Se dejaron intimidar por este rey poderoso que estaba con su rostro enojado, con una voz áspera, tosca y la voz un poco exacerbada, ¿verdad? Cualquiera teme, pero cuando usted tiene la convicción de que Dios está con usted, que ya no es un pensamiento, no es una idea, no es una emoción, sino una convicción, usted va a responder como respondieron Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de estos 3 jóvenes a este rey poderoso? ¿Cuál sería? Yo sé que muchos conocen esta historia, pero yo quiero aplicarla al tiempo en que estamos viviendo. Dice Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oiga, qué tremendo, qué carácter, qué decisión, qué convicción tenían estos tres jóvenes que le decían al rey: no es necesario que te contestemos. Y usted sabe por qué no era necesario la respuesta, porque ellos ya en su interior, los 3, habían tomado una decisión firme que no había vuelta atrás. Dice el verso 17, y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oigan, ellos estaban seguros, y siento la presencia de Dios en este momento, que Dios lo podía librar, tenía todo el poder para librarlo no solo del horno, sino también de la mano del rey, del imperio más grande que había en ese momento, nada más y nada menos que el imperio de Babilonia. Y miren lo que dice el verso 18. Dice: y si no, como dijimos en el verso 17, que Dios nos libraría del horno y de la mano del faraón. Pero dice el verso 18, y si no, como quien dice, y si no nos librara,
Oiga lo que dice: sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No importa que me libre o no me libre, no vamos a adorar esa estatua. No vamos a inclinarnos a dioses ajenos, porque sabemos, entendemos a quién le servimos. Y no solamente eso, sino que sabemos que Él tiene todo el poder para ayudarnos. Y si no nos ayuda y morimos, no vamos a quedar muertos, vamos a resucitar y vamos a reinar por los siglos de los siglos. Qué tremendo que usted debe de tener en cuenta esta palabra, que no importa lo que nos acontezca, porque Jesús dijo en el Nuevo Testamento que no tengamos temor del que puede matar el cuerpo, sino el que puede matar el alma. Y el único que puede matar nuestra alma es Dios. Ningún ser humano, ningún principado, potestad, ni el mismo Satanás, que el Señor reprenda, puede tocar nuestra alma sin el permiso de Dios. Y ellos sabían esta poderosa verdad. No importa si nos libra, si no nos libra, como quiera no vamos a adorar, como quiera vamos a seguir fieles a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, no se deje presionar por momentos difíciles, que su fe no mengue, que su fe no falle, esté firme, que Dios está con nosotros, pase lo que pase, sea que nos libre, o sea que nos sane, o sea que no nos sane de este virus. Vamos como quiera, vamos a tener una eternidad gloriosa, pero sabemos de todo corazón que nosotros vamos a quedar intactos, que Dios va a poner una cobertura especial sobre nosotros para que esta plaga no toque nuestra morada. Y si caemos en enfermedad, Dios nos va a sanar, porque Dios es todopoderoso para hacerlo. Pero que tengamos esa actitud de Sadrach, Mesach y Abednego, que no importa lo que pase, serviremos a Dios con todo nuestro corazón, con fidelidad, con lealtad, hasta los siglos de los siglos y por todas las edades. Amén. Vamos a ver ahora el verso 19. Dice el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira al ver esta respuesta desafiante al rey todopoderoso de este momento. Y dice, y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y esto es una figura de los 7 años de tribulación y gran tribulación que vendrá. Pero dice el 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga qué tremendo, que no habían llegado ellos al horno. Y ellos que iban delante, y los soldados que lo tenían agarrado por las manos y lo iban a empujar hacia el horno ardiendo, 7 veces calentado, murieron los soldados que lo iban a lanzar. Mas ellos entraron en el horno. Entraron en el horno 7 veces calentado. Y vamos a ver lo que aconteció. Dice el verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, habían echado solamente a 3 hombres adentro de este horno 7 veces calentado. ¿Y por qué se llenó de espanto el rey? ¿Qué fue lo que aconteció? Nada más y nada menos que el verso que vamos a leer nos da la respuesta. El rey Nabucodonosor no estaba viendo 3 hombres. El rey Nabucodonosor estaba viendo 4 hombres.
en capítulo 3, verso 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, ya no estaban atados, porque si usted lee los versos anteriores, lo ataron de manos, de pie, lo ataron con su misma vestidura y con el mismo turbante babilónico que le habían puesto. Lo habían atado de manos y pies. Y dice, varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Qué tremendo. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquí vemos que el rey estaba viendo el horno 7 veces calentado y estos jóvenes que entraron atados de manos y pies ya podían articular sus manos y sus pies y no estaban sufriendo ningún tipo de daño. Y en vez de ser 3, ahora eran 4 personas que estaban dentro de este horno. Qué tremendo. Y ese cuarto es el que está con usted, ahí donde quiera que usted se encuentre. No importa dónde nos encontremos, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente. Y esta omnipresencia le permite estar conmigo en este momento aquí y en cada uno de sus hogares y en cada uno de sus habitaciones con sus hijos, su esposa o su esposo. Dios está con nosotros. Y Dios, así como cuidó y protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego 7 veces calentado, que es algo imposible de que un ser humano sobreviviera, ya que vimos que los soldados que lo iban a echar, ellos murieron antes de ellos entrar al horno, de tan caliente que estaba. Qué tremendo que este virus del coronavirus o COVID-19, no hay por qué temer, no hay por qué entrar en pánico, no importa lo que veamos en las redes sociales, no importa lo que escuchemos, no importa los audios que nos lleguen a nuestro WhatsApp o Facebook. No, debemos de creer, oír y confiar en la voz de Dios. Escuchemos noticias para estar enterados, pero la voz que tiene que ministrar nuestra alma es la voz de Dios. Esa voz, esa palabra que nos va a decir, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras que usted debe de recordar cada momento, cada segundo, cada milésima de segundo que pase, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y dice esta pregunta, ¿qué dijo el rey de lo que había visto en este horno 7 veces calentado? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver las escrituras. Dice el verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, pasaron por el medio del fuego del horno, salen del horno y están en excelente estado. Aquí vemos que el mismo rey Nabucodonosor, que dijo que nadie lo iba a librar, ni ese Dios que ellos creían, porque él era más poderoso, ahora tiene que decir, oiga la declaración que tuvo que decir: siervo del Dios Altísimo. Los enemigos van a entender y van a saber que usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y usted está protegido, cuidado por el Altísimo. Oiga, el Altísimo, no hay otro mayor que Él. Es el que nos cuida, es el que nos protege. Y aún los más ateos van a saber que hay Dios en la iglesia, que hay Dios cuidando la iglesia, hay Dios fuerte, todopoderoso, con su diestra extendida a favor de nosotros. Y esto debe de calar en lo más profundo de su alma y de su espíritu, para que no sean conmovidos por ninguna mala noticia,
sino que usted esté firme sobre la roca. Y la roca es Cristo, Señor nuestro. Pero miren lo que dice más adelante el rey Nabucodonosor. ¡Qué tremendo! Dice el verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se quemó. No habían quemado ni un cabellito de su cabeza, sus cejas, sus pestañas, no habían sido quemados. Sus ropas estaban intactas, no habían sido quemada ninguna de las vestimentas que tenía. Y dice más, y dice, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Qué tremendo, que esto es increíble, amados, pero yo lo creo porque es palabra de Dios. Usted estar en un horno 7 veces calentado, que con los que quieren empujarlo se queman y usted no le pasa nada. Y usted sale de ese fuego por orden del rey cuando lo vea sorprendido, porque no eran 3 sino eran 4, porque Dios estaba con ellos ahí en ese momento difícil, ahí en ese momento muy peligroso. Dios estaba con ellos. Ahora salen, su cuerpo intacto, 1. 2, sus cabellos no se quemaron. 3, sus ropas estaban intactas, ninguna de sus ropas se quemaron. Y 4, no olían ni a humo. Qué tremendo. Y eso me acuerda mi abuela, yo le llamaba y la consideraba mi madre, porque ella me enseñó el Evangelio. Siempre me hablaba de esta historia cuando yo era aún niño. Me hablaba de ella y era una de sus historias favoritas. Y esto me impactó, y yo he visto a Dios obrar en mi vida, guardándome, protegiéndome de muchas cosas negativas, de muchas cosas peligrosas en el mundo en que yo vivía, ya que pertenecía a un departamento muy peligroso de esta nación. Y dice Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, oiga lo que dijo un impío, un impío no, porque no había conocido a Cristo, un pecador, mejor dicho. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, los libró. Por eso le hemos puesto, Dios libra, Dios nos libra de toda dificultad. Dice, y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué tremendo. Estos jóvenes arriesgaron su vida porque sabían quién era Dios, conocían a Dios. No solamente que creían en Dios, sino que le creían a lo que Dios había dicho. Y tuvo que salir de la boca de el rey Nabucodonosor, bendecir al Dios. Y eso es lo que va a lograr Dios con esta situación del coronavirus. Que los inconversos bendigan a Dios y reconozcan que hay Dios en los cielos, que Dios está con nosotros, que Dios es todopoderoso, que Dios libra y guarda a su pueblo, y ellos verán al Dios de Israel, y va a venir un avivamiento poderoso a todo el mundo. Este avivamiento prometido va a venir, porque lo que el enemigo quiso provocar, muerte y destrucción, tristeza y dolor con este coronavirus, Dios va a revertir todo esto y va a provocar un gran avivamiento en todo el mundo. Y vamos a ver, hermanos, cómo se van a llenar las iglesias, cómo van a estar metidos los inconversos con Dios. Y usted y yo
vamos a tener que ayudarlos, a guiarlos, a enseñarlos, a ser como una nodriza que cuida de los niños pequeños, lo amamanta, le da el pecho hasta que ellos puedan poder caminar y poder desenvolverse en su vida espiritual solos. Pero usted y yo tenemos una parte extraordinaria, y es ayudar a todos los que van a venir, porque las iglesias se van a abarrotar con un poderoso avivamiento que nunca antes hemos visto. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias Señor, porque nos enviaste a nosotros primero a conocerte para prepararnos, porque somos los líderes que van a guiar esta multitud que va a venir y va a reconocer que hay Dios en la iglesia, que van a bendecir al Dios Todopoderoso, al Dios que gobierna en todo el universo, y van a ver, Señor, que tus pueblos, Señor, va a quedar intacto, que tu pueblo, Señor, va a sobrevivir de esta enfermedad. Muchos morirán, pero los hijos de Dios estarán confiados y seguros. Qué tremendo que esta palabra que hemos compartido no sea una palabra más, sino una palabra que arborote tu espíritu, una palabra que bendiga todo tu ser y que te afirme y camine con brazos y pies firmes a los brazos de nuestro amado del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y recuerden orar siempre, cubriéndonos con la sangre del Cordero, no solamente a nosotros, a nuestra familia, casa, puertas y ventanas estén cubiertas con la sangre del Cordero de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en la próxima.